Ahí arriba. Amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? Dice, Cristo viene pronto. Dile que está a tu lado, Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Y de veras esto es una realidad, hermanos. Cristo cada vez se acerca más a su segunda venida. Y la pregunta es, ¿estás preparado? Y yo nada más me les quedo viendo y digo, ¿verdaderamente estaremos preparados, hermanos? Cristo puede venir en cualquier momento. Imagínense si viniera en este momento, ¿estás preparado? Entonces, amados hermanos, si somos hijos de Dios, dice la Biblia que debemos estar preparados en todo tiempo, para que cuando Él venga no nos sorprenda como al ladrón en la noche, sino que estemos preparados. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, le pedimos al Espíritu Santo que Él nos ayude a entender, hermano. Que podamos verdaderamente entender la palabra de Dios y que podamos estar ya en lo que tenemos que estar. Porque como hijos de Dios no puede ser que estemos allá afuera como andan los del mundo, hermano. ¿Verdad? Cada vez vemos que la venida del Señor Jesucristo está más cerca y los que no conocen de Dios andan como cualquier cosa, hermano. Como si no pasara nada. ¿Verdad? Siguen haciendo sus negocios, siguen haciendo planes, siguen haciendo esto, aquello, cuando la venida de Jesucristo está cerca. Y ellos, tú puedes decir, bueno, ellos no conocen la palabra de Dios, pero tú y yo que sí conocemos la palabra de Dios, no podemos hacer como que si nada pasara. Porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cómo podemos saber que Cristo viene pronto? Dice la palabra de Dios que del día y la hora nadie sabe, sino solamente quién sabe cuándo va a venir Jesús, hermano. El Padre. Pero sí nos dejó señales, ¿verdad?, de que está pronta su venida. Los amados hermanos, ya no es tiempo de estar durmiendo, ya no es tiempo de estar soñando, vagando, ¿verdad?, en tu mente, sino es tiempo de que tú entiendas que Cristo puede venir en cualquier momento. Y que cuando Él venga, puedas estar preparado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzamos. Introducción, amados hermanos. Cristo viene pronto. Habría conmigo, Cristo viene pronto. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, solamente ¿quién lo sabe? El Padre. Pero Dios nos ha dejado en su palabra muchas, hermanos, señales que nos anuncian que Cristo viene, y nosotros como hijos de Dios no podemos estar viviendo como si nada estuviera pasando. Amados hermanos, tú no puedes estar viviendo como si nada pasara. Es decir, ¿verdad?, siguiendo con una vida de disolución, ¿no?, de estar apartado de Dios. Tú no puedes vivir como si nada pasara. Tú no puedes vivir como los del mundo, ¿verdad?, que ellos siguen haciendo sus actividades sin darse cuenta que Cristo viene pronto. Debemos estar atentos y preparados para cuando el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Por eso la Escritura dice que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y más cuando ves que aquel día ya se acerca. No te dejes de ¿qué? De congregar. Porque la gente que se deja de congregar, mira cuántas sillas vacías, ¿qué cree que está haciendo ahorita, hermano? ¿Estará esperando la segunda venida del Señor o dónde andará, hermano? No podemos vivir nosotros como los que no conocen a Dios, que andan ahorita muchos de paseo, otros jugando fútbol, otros en el básquetbol, en no sé qué tantas cosas, cuando Cristo viene pronto. Y aún nosotros como cristianos no podemos seguir viviendo como mundanos cuando sabemos que la Biblia dice que Cristo viene pronto. No podemos seguir en desobediencia cuando vemos que Cristo ya viene pronto. Los mundanos siguen en su pecado porque no saben, porque no entienden. Pero nosotros que sabemos que ya Cristo viene, ya no podemos vivir de esa manera. Y por eso Dios nos envía estas señales a través de su palabra. Señales en donde, hermano, en el cielo, en la tierra. Y vamos a ver lo que Dios nos está mostrando
en estos últimos días. Joel capítulo 2, versículo 30. Y lo más hermoso, hermano, es que si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que Dios ahí nos anuncia que su segunda venida está cerca. Entonces, si tú entiendes y sabes que ya Cristo viene pronto, ¿cómo debes de andar, hermano? ¿Cómo debes de andar? Joel capítulo 2, versículo 30. Estamos hablando del profeta Joel del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos siglos antes del Pentecostés y más de 2000 años antes de nosotros. Dice Joel capítulo 2, versículo 30. Y daré prodigios ¿en dónde, hermano? En el cielo. ¿Y dónde? En la tierra. Sangre, ¿y qué más? Fuego y columnas ¿de qué? Y versículo 31, pongan mucha atención ahí, dice: el sol se convertirá ¿en qué, hermanos? En tinieblas. ¿Y la luna en qué? En sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuándo va a venir el día grande y espantoso del Señor, hermano? Cuando el sol se convierta ¿en qué? En tinieblas. ¿Y la luna en qué? En sangre. Y acaba de pasar eso, ¿verdad? Y nosotros andamos como si nada. Tú no puedes andar como si nada pasara si estás viendo las señales en el cielo. ¿Cuántos se enteraron de esto? ¿Cuántos se enteraron de esto? De que el sol se convertiría en tinieblas y la luna se convertiría en sangre. ¿Cuántos se enteraron de esto? Precisamente fue el domingo pasado. Amén. Y si se enteró, a lo mejor se enteró por las redes sociales, ¿verdad? Hoy las redes sociales para eso sirven, porque inmediatamente te enteras de todo. Y yo me enteré antes de que sucediera el eclipse. Fue el día, ¿qué día fue? El día 20, ¿verdad? El 20, el 21, más o menos a las 10 de la noche. Yo ya estaba en mi casa, ya estaba ahí descansando y me acordé del evento. Y dije, sería bueno que saliera yo a ver, ¿verdad? Esta maravilla de Dios, esta señal de Dios en el cielo. Pero dije, no, mejor me quedo a descansar. Pero cuando ya sucedió todo y vi yo todo lo que estaba sucediendo en las redes sociales, dije, no, yo debía haber estado atento. A ver, diga conmigo, debía haber estado atento. Debía haber estado atento. Porque es una señal de las que Dios habla en su palabra. Y circuló en todas las redes sociales, ¿verdad? Y la gente, ¿cómo sigue, hermano? ¿Se llenó la iglesia? No, sigue en sus cosas, en sus negocios, ¿verdad? En sus pecados. Y eso es normal, pero los que son creyentes, los que son cristianos, y mucho más los que son hijos de Dios, hermano, no puede ser que sigan pensando que no pasa nada. Entonces dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué, hermano? Salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá, ¿qué, hermanos? Salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá de ¿qué? Llamar. Amén. Amén. Entonces, esto fue lo que dijo el profeta Joel, hermano. ¿Cuándo lo dijo? Diga conmigo, miles de años atrás. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, hermano? Sí, amén. No los escucho. Amén. Contésteme como si lo creyera de verdad. Amén. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Amén. ¿Es verdad? Amén. ¿Se cumple? Amén. ¿O las cosas que dice la Biblia no se cumplen? ¿O todo lo que profetizaron no se ha cumplido, hermano? A ver, diga conmigo, se ha cumplido a la cabalidad, pastor. Amén. Diga conmigo, yo no entiendo, pastor. Yo no entiendo, pastor. ¿Cómo yo? Creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, Creyendo que la Biblia es la palabra. ande como si nada sucediera. Ande como si nada sucediera. Porque todas las promesas de Dios, toda su palabra, son sí y amén. Y se cumplen. Entonces, ¿cuándo profetizó esto el profeta Joel? Hace muchísimos años. Y cuando él lo profetizó, la gente que escuchó esta profecía a lo mejor no entendió ni de qué estaba hablando. A lo mejor ni creyó. Pero nosotros que ahora que tenemos la palabra de Dios escrita y que Dios nos está anunciando que cuando la luna se convierte en sangre, entonces vendrá el día espantoso y terrible del Señor. Tú no puedes estar como si nada sucediera. Porque si tú crees en Dios, eres hijo de Dios, entonces dirías, yo quiero estar donde mi Dios está, para que cuando Él venga me encuentre en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzamos, por favor. Y ahora de ahí de Joel nos brincamos hasta Hechos de los Apóstoles.
Es decir, pasaron muchos siglos, hermano, muchos años, como 600 años, desde Joel hasta Hechos de los Apóstoles. Y fíjense lo que dice en Hechos de los Apóstoles, cuando ya Cristo ya subió al cielo y empieza la iglesia primitiva. En el capítulo 2, versículo 16 dice: mas esto es lo dicho ¿por quién, hermanos? Por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, ¿qué iba a pasar, hermano? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? Profetizarán, y vuestros jóvenes, ¿qué? Verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, ¿qué va a pasar? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Quién dijo eso? El profeta Joel. ¿Cuántos años antes? Como 600, 700 años antes. Y yo le pregunto, ¿se cumplió? Sí, amén. Ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 se cumplió, porque fue cuando se derramó el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas. Versículo 19, fíjense, ¿eso ya se cumplió, hermano? ¿Sí o no? Versículo 19 dice: y daré prodigios, ¿a dónde, hermano? Arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá ¿en qué? En tinieblas, y la luna antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pues fíjense, lo que dijo el profeta Joel hace muchísimos años antes, lo vuelve a declarar el apóstol Pedro. Ahí por el año que murió el Señor Jesús, como el año 1 de la iglesia. Estamos después de 2000 años, hermano. ¿Y qué sucedió el domingo pasado? La luna se convirtió. ¿La luna se convirtió en qué? Sangre. ¿Será una casualidad, hermano? ¿Será un acontecimiento científico? ¿Será una cuestión astronómica? ¿O será que se está cumpliendo la palabra de Dios? Amén. Y los científicos te van a dar explicación de que es un fenómeno, por esto, por aquello. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, lo que podemos decir, ¿sabes qué podemos decir? Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, ¿qué estás haciendo? Si ya no es tiempo para estarnos afanando, hermano. Imagínate los empresarios, esos millonarios, ¿en qué están pensando? ¿En que Cristo viene o en construir un edificio? Tú ves ahí por la Tizcayo y siguen construyendo los rascacielos. ¿Tú crees que ellos están pensando que Cristo viene? Pero sabes que sí va a venir. Y todo eso que han construido, ¿qué va a pasar con eso, hermano? Va a ser destruido. Pero lo más tremendo no es eso, sino que está en juego la salvación. Diga conmigo, bueno, eso son los mundanos. Bueno, eso los mundanos. Eso son los mundanos, pero nosotros que somos hijos de Dios, ¿en qué estás pensando? ¿Cuántos están pensando en, híjole, voy a comprar un terreno y voy a hacer una casa de 5 pisos? Cuando ves que ya Cristo está cerca. La Biblia declara que tus ojos, ¿dónde deben de estar puestos, hermano? Las cosas de arriba. Sí, una luna de sangre, pero yo todavía quiero construir mi casa de 3 pisos. Cuando ya Cristo viene. Versículo 19: y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol, a ver, repita conmigo el versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Estar atento a las señales. Si ya vimos la luna de sangre, ahora ¿qué tenemos que hacer, hermano? Nosotros como hijos de Dios, pues más que nunca tenemos que estar en las cosas de Dios, pero tenemos que estar compartiendo a la gente que se convierta a Cristo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será, ¿qué, hermano? Salvo. Pero dice la Escritura, ¿cómo van a invocar a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído de Jesús? ¿Y cómo creerán si nadie les predica, hermano?
¿Cuál es nuestra labor ahorita que estamos viendo estas señales? Sí, preocuparnos por nosotros, ya Cristo viene, pero estar ganando almas para el Señor. ¿Cuántas almas ha ganado esta semana para el Señor? ¿A cuántos le ha estado compartiendo de Dios? Porque Cristo viene pronto y la única diferencia es que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero a veces la gente no quiere escuchar del Señor y no se quiere convertir, hermano. ¿Sabes por qué? Por nuestro testimonio. Porque ve que si nosotros que decimos que somos cristianos andamos como mundanos, pues ¿para qué se quiere convertir? Porque si ve que nosotros que somos hijos de Dios cometemos los mismos pecados que los de allá afuera. Hoy nos tocó en el discipulado, ¿verdad?, hablar acerca de la salvación. Acerca de que si la salvación se pierde o no se pierde, hermano. Y llegamos a la conclusión de que la salvación no se pierde, hermano. O sea, la vida es eterna, ya te la dio, es eterna, no te la dio y después te la quita. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente que sigue en su pecado no se ha convertido al Señor. Porque si tú ya te convertiste al Señor, ya no pecas, eres una nueva criatura. Es decir, no pecas voluntariamente. No puede ser que te tropieces, ¿verdad?, y te levantes y te arrepientas. Eso es una cosa, pero que sigas pecando y pecando y pecando, eso es otra cosa. Pues decíamos ahí que hay gente que creyendo ser cristiana no es salvo, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y les he compartido, ¿verdad?, que para creer en Jesús necesitas creer no nada más con la mente, sino con todo tu corazón. Debe haber un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento, hermano? El dejar de hacer todas esas cosas que antes hacía. Y más cuando ves que Cristo ya viene. Amén. Amén. Avanzamos. Ahí está bien. Luna de sangre, señal de los últimos tiempos. El sol se convertirá en, ¿qué, hermanos?, en tinieblas, y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Y eso sucedió cuándo sucedió, hermano? El domingo pasado. ¿Y cómo andamos nosotros los cristianos? A ver, ya conmigo, como si nada pasara, pastor. Sí, igualito. Igual, si tú sabes que, Señor, perdóname, yo me voy a entregar más a ti. Porque cuando tú vengas, yo quiero estar preparado. Yo quiero estar en tus negocios. Yo quiero estar en tus asuntos. Y vi un video de un rabino, ¿verdad?, de esos hombres estudiosos, que hablaba acerca del eclipse. Y decía, efectivamente, es una señal de la Biblia. Pero que cada que sucede un eclipse de esta naturaleza, ¿qué cree que pasa en la Tierra, hermano? ¿Qué cree que pasa? O sea, ya está probado, ya está comprobado científicamente, que después de que hay un evento de estos en la Tierra, de eclipses en el cielo, ¿qué cree que pasa después? No los escucho. Empiezan a suceder catástrofes. Me decían esos hermanos que andaban en Chiapas, que tembló en Chiapas. Y el martes que venía yo de regreso allá de Zacatlán de las Manzanas, me manda mi hijo un mensaje: papá, ¿ya supiste que hizo erupción el volcán? ¿Cuántos se enteraron que hizo erupción? ¿Sí se enteró o no se enteró? Sí, amén. ¿Y saben qué? Yo dije, cuando me dijo hizo erupción, dije, wow, me imaginé terrible, ¿no? O sea, un montón de ceniza, ¿no? La lava llegó hasta Angelópolis, ya ahí se paró. Ya no nos alcanzó hasta acá. Pero luego me mandaron un videíto en el cual vi la explosión. Nada más fue un aviso, hermano. Pero escucha lo que te voy a decir: ese volcán va a hacer erupción. ¿Y sabes por qué no ha hecho erupción? La gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. Amén. Porque ese volcán que tenemos aquí es el considerado de los más peligrosos del mundo, hermano. Por su altura. Y no solamente aquí, en otros lugares ha habido desastres.
El Santa Elena ha estado haciendo erupción, otros volcanes como que una cadena volcánica está haciendo erupción, terremotos en todos lados. Aquí en Puebla, ¿verdad? ¿Cuántos terremotos nos han tocado en los últimos años, hermano? Pues no es posible que tú y que yo sigamos como si nada pasara. Porque esos terremotos, esas erupciones, esos acontecimientos, y también la semana pasada, ¿qué pasó ahí con los del Huachicol, hermano? Explotó, ¿verdad? Cuando se murieron como 100, hermano. Y eso habla las señales del fin. Vamos a verlo. Ahí está, mire, saqué esa foto. ¿Cómo está, mire? Diga conmigo, como dice el profeta Joel, que la luna se convirtió en ¿qué, hermano? Sangre. Eso no es, dile al que está a tu lado, eso no es algo normal. Y Dios nos está anunciando que Cristo viene pronto. Y que si tú no te has convertido al Señor, es tiempo de que te arrepientas. Porque todo el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Así es. Dile que está a tu lado, al pastor lo puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. Aquí puedes venir y levantar tus manos, ¿verdad? Y hasta servir en la iglesia, ¿verdad? Y hacernos creer que estás bien, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado. El hombre siembre eso mismo que Cosecha. va a cosechar. Amén. Avanzamos. Ahí viene, ¿sabes cómo se le llamó a ese fenómeno? La superluna. Entonces ya cuando yo vi todo esto dije, ¡ay, Señor, debemos estar atentos a las señales! Entonces me metí ahí a internet, ¿verdad? Y a investigar, y se le llamó a este fenómeno la superluna de sangre del lobo. Y dije, a ver, ¿qué onda? Entonces la superluna se produce cuando la luna, en su órbita elíptica alrededor de la Tierra cada 27 días, se encuentra en su punto, ¿qué, hermano? Más cercano a nuestro planeta, y cuando esto coincide con la luna llena. O sea que no es un fenómeno aislado, hermano. La superluna, ¿cuándo será la superluna? Cuando la luna está más cercana a ¿qué, hermano? A la Tierra. Y es cuando se ve más, ¿qué, hermano? Más grande. ¿Sí? O sea, tiene que reunir esas características, que esté más cercana a la Tierra y que se vea más grande y que sea luna, ¿qué, hermano? Llena. Ojo, ¿verdad? Porque a veces nada más sale media luna o un cuarto menguante, etcétera, ¿no? Pero este fenómeno, ¿cuándo será? Cuando la luna está más cerca de la Tierra y cuando es luna, ¿qué? Llena. Y de veras, ya después dije, híjole, ¿cómo no salí a ver ese evento si es algo bíblico? A ver, ya conmigo, ¿cómo no salí a verlo? Si es una señal de Dios. ¿Y de qué nos habla eso? Que andamos en nuestra onda, pero no estamos en lo que Dios nos está mostrando. Entonces, ¿qué nos debe de provocar este acontecimiento? Número uno, maravillarme, decir, ay, la palabra de Dios es verdad, y arrepentimiento. O sea, ya vi la luna, ya sé que Cristo viene pronto, arrepentimiento. Perdóname, Señor, perdona mis pecados, yo quiero caminar en tu voluntad. Y de veras ya el otro día la vi, qué hermosa la luna, ¿ya la vio en estos días? Porque es luna llena. Entonces imagínense así en la natural, se ve hermosa, imagínense haber visto este fenómeno que Dios nos permitió ver. ¿Sabe cuándo va a volver a suceder? Dígale que está a su lado, el amor de Cristo viene antes. Y ya no lo vas a ver. Y es una señal que habla la palabra que iba a suceder. Y si no la vi, es porque no estoy atento a lo que Dios está hablando. Ahora, ok, no la viste, pero ya te estoy diciendo. Arrepiéntete. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será, ¿qué, hermanos? Salvo. Salvo. Dice, además se le conoce como la luna de sangre, ¿verdad? Ya que su color será como, hermanos, rojizo. ¿Ya la vio cómo está? Roja. Wow. Y entonces se me quedó bien así como si fuera algo normal, hermano. Eso se ve todos los días, padre. Buenas noches, abro mi ventana y así la veo roja. Y nos damos cuenta que no estamos poniendo atención a las señales que nuestro Dios nos dejó. ¿Para qué son las señales? ¿Para qué es una señal? Para que tú sepas lo que viene.
para que no te agarre desprevenido, hermano. Para eso son las señales. Entonces, si la señal ya me la está mandando el Señor, ¿cómo debo de estar, hermano? Atento. Diga conmigo, preparado, Parado. despierto. Despierto. Además se le conoce como luna de sangre, ya que su color será rojizo. Y ello se debe a que la luz solar no llegará directamente a la luna, sino que parte de esa luz será, ¿qué, hermano? Filtrada por la atmósfera terrestre y se proyectará sobre nuestro satélite los colores, ¿qué? Rojizos y anaranjados. Finalmente, hermano, se habla de una ¿qué? Superluna, ¿qué? De lobo, para referirse de una forma más próxima a las ideas de ¿quiénes, hermanos? De los esotéricos, a la luna llena de enero, que coincide con los aullidos de los lobos en las noches de invierno. ¿En el hemisferio? No. Es decir, tú y yo, que somos cristianos y que deberíamos estar atentos a esas señales, estamos durmiendo. ¿Y los esotéricos qué están esperando que suceda, hermano? La luna llena. ¿Y para qué quieren los esotéricos que haya luna llena, hermano? A ver, ¿quién puede decir? Para hacer sus brujerías, para hacer sus hechizos, para hacer sus encantos. Porque acuérdense que Satanás es un imitador. Y él aprovecha las cosas de Dios, las distorsiona para hacer sus fechorías. Entonces los esotéricos, ¿qué están esperando? Que llegue ese acontecimiento para hacer sus brujerías, sus conjuros. ¿Y tú y yo qué debemos de estar esperando, hermano? Ya viene la luna de sangre, Cristo viene pronto. Hasta esos brujos les debemos de compartir. Amén. Pero si ellos se dan cuenta de esto, ni preparados están, ni por enterados se dieron. Fue más su cansancio que ver la señal en el cielo. ¡Wow! Y ahí me venía dando de topes. ¿Por qué no salí? Ahí está mi cuarto en la planta de arriba. Mi mamá había salido a la azotea y había la lunota hermosa. Y luego la cámara que nos regalaron tiene zoom, mano. La podía haber visto ahí padrísimo. Y tomado unas fotitos para decirle a la iglesia: Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Ahora, ¿para qué Dios nos manda esas señales? Por su misericordia, para que cuando tú veas digas: híjole, me tengo que arrepentir porque ya Cristo viene pronto. Amén. Si no he caminado en su voluntad, Él me da la oportunidad de poder caminar en su voluntad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzamos. Y ahí está, mira, ¿cuáles son las señales de las que habla la Biblia? Que va a haber guerra. ¿Se levantará nación contra nación? ¿Esas señales ya están sucediendo o todavía falta mucho tiempo? Hoy en día está el problema de Venezuela, donde se está levantando la nación contra nación. Son señales. ¿Y tú y yo cómo estás? ¿Estás atento? Dices: es bronca de ellos, yo acá en lo mío, en mis negocios. Cuando la Biblia dice que se levantará nación contra nación. Entonces, cuando tú te metes a analizar ese tipo de eventos, dices: a ver, este Maduro, que es un dictador y que ha llevado a la pobreza, ¿verdad? Al hambre, ¿será señal? Al pueblo venezolano, dentro de los cuales hay muchos hermanos en Cristo, ¿verdad? Ya los Estados Unidos se mandaron a otro presidente para derrocarlo, y a su vez ya reaccionó Rusia para apoyar a Venezuela. Y la situación está, ¿cómo está, hermano? Tensa. Pero de eso hablan rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, antes de que venga el día de él, Señor. También que habrá terremotos en diferentes lugares. Y decía yo que aquí en Puebla ya nos sacudió, ¿verdad? A mí me han tocado aquí en Puebla por lo menos 4 terremotos. ¿Qué más esperamos? ¿Quieres otro terremoto? ¿De 8.9? ¿O mejor nos entregamos al Señor? ¿O mejor que Cristo venga, hermano? De veras que la próxima prédica del martes, le voy a dar un anticipo para que venga. Pensando en todo esto, digo: ¿por qué, Señor, la gente no reacciona? ¿Por qué la gente no entiende y no ve las señales?
Y viene la palabra, porque tiene cauterizada su conciencia. Porque aunque vengas, hermano, tu conciencia está cauterizada. Es decir, no entiendes nada. ¿Por qué? Porque tu corazón no está en las cosas de Dios, está en otras cosas. Y si tú no entiendes que Cristo nos está mandando señales porque Él viene pronto, muchos se van a perder. Cambio climático, habrá terror y grandes señales del cielo. Habrá hambres. La que sigue, por favor. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3, 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá el día del Señor, hermano? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos que pasarán, fíjate esto, pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán, ¿qué, hermano? Deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué? Quemadas. ¿Qué va a pasar con esos edificios, hermano? Que la gente está haciendo, ¿verdad? Rascacielos para generar mayor riqueza. ¿Qué va a pasar con ellos, hermano? ¿Qué va a pasar? Destrucción. Van a ser desechos. Ahora eso no importa, ¿verdad? Porque el dinero no tiene importancia, pero las almas. Ahora digo, amigo, eso está bien para los mundanos. Eso está bien para los mundanos. Pero no para los hijos de Dios. Pero no para los hijos de Dios. Tú y yo, que ya vemos que Cristo viene, no podemos estar pensando en eso. ¿Qué dice la palabra acerca de hacer tesoros? ¿Dónde están nuestros tesoros, hermano? En el cielo. ¿En el cielo o nos ponemos a hacer una mega iglesia, hermanos? En el cielo. Y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas, puesto que todas estas, escucha bien, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. O sea, todo va a desaparecer, hermano. Diga conmigo, ¿cómo no debo vivir? ¿Cómo no debo vivir? Y andar en santa y piadosa manera de vivir. Y piadosa manera de vivir. Si ya estoy viendo las señales y sé que todo va a desaparecer, ¿cómo no debo de andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sí crees que Cristo viene o no? Sí, amén. ¿O sigues pajareando como los del mundo, hermano? Porque si tú crees que Cristo viene, dice, ¿cómo no debes de andar en una vida qué? Santa. Entonces, si tú eres hijo de Dios y entiendes que Cristo viene, ¿cómo debe andar tu vida, hermano? Santa. Y no solamente dice santa, sino piadosa manera de vivir. ¿Lo santo qué quiere decir santo? Que andes en santidad con Dios, hermano. Que delante de Dios estés a cuentas. Y piadoso, ¿qué quiere decir? Que bendigas a la gente, que vean tus buenas obras. Hoy veíamos en el discipulado, ¿verdad? Que la salvación no es por obras, es por haber creído en Jesucristo. Pero también debes de hacer buenas obras. Eso es ser piadoso. Si ves a una gente que está necesitada, suple su necesidad. Eso es ser piadoso. Entonces, si tú crees que ya Cristo viene, debes de andar con una vida santa y piadosa. Y yo te pregunto, ¿verdad? Todos los que te conocen, si ven que eres una persona santa y piadosa, ¿tú crees que se quieran convertir? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué cree que la Madre Teresa de Calcuta tenía tantos seguidores? Porque era una mujer piadosa. No sé si era santa, pero era piadosa. ¿Verdad que le ayudaba a quién, hermano? A los pobres. Amén. A los leprosos, a los idosos. Era piadosa. Y el ser santa, pues ¿qué es lo que nos hace ser santos, hermano? El haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y caminar en esa santidad. Yo ya creí en Jesús y sigo haciendo ahí mis fechorías. ¿Será posible eso, hermano? No. ¿Será posible eso? No. Entonces, si ya Dios nos está diciendo que Cristo viene pronto y que todo va a desaparecer, hermano. Y si yo creo eso, debo de andar, en otras palabras, debo andar derechito. A ver, ya digo, debo andar derechito. Debo andar derechito.
Avanzamos. Si las señales ya están cumplidas, hermanos, ya están cumpliendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Mateo 24, 42 y 44? Si yo ya estoy viendo que las señales ahí están, hermano. De veras a mí me impacta, hermano. Aquí en Puebla, no vamos lejos. Tuvimos el eclipse, tuvimos el volcán y tuvimos los huachicoleros. ¿Qué más quieres? ¿Qué otra señal quieres? Para empezar a caminar en una vida santa y piadosa. En un mes tuvimos todas esas señales, hermano. Mateo 24, 42. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? Velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Fíjate, yo no sé cuándo va a venir, pero le doy gracias porque me está mostrando las señales. Amén. Es como si le digo a Abel, quítate de ahí, muévete porque ahorita va a caer una piedrota ahí donde tú estás. Y no se quita. ¿Qué va a pasar? Pero ya le estoy dando una señal. Quítate. Eso es lo que Dios nos está hablando en su palabra. Versículo 43, pero ¿sabe de esto, hermanos? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría, hermano? Velaría y no dejaría minar su casa. En otras palabras, no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesús. Pero dile exacto, pero precisamente por eso, porque no sabemos cuándo va a venir, debemos estar velando. Debemos estar velando. Y por eso venimos a orar, hermano. ¿Por qué creen que venimos a orar? Para estar velando. ¿Y por qué se hacen las reuniones de oración, hermano? Porque si no oras aquí en grupo, menos lo vas a hacer en tu casa solo, hermano. Y si ya Cristo viene, ¿será bueno orar? Amén. Porque no sabemos a qué hora va a venir, entonces es necesario que estemos velando. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué, hermanos? ¿Cómo debemos estar? Preparados. Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿A qué hora vendrá, hermano? Cuando no te lo imaginas. Pero una cosa sí es segura, de que viene. Y di conmigo, y cuando Él venga, Cuando Él venga, yo voy a estar preparado. yo voy a estar preparada. Si el Señor viniera en este momento, estaríamos preparados. Pero si no está, la que sigue, amados hermanos. Dice Hebreos 10:37, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, y no que, hermano, Tardará. porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y cómo sabemos que ya no tarda, hermano? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo sabemos que ya no tarda? ¿Cómo sabemos que ya no tarda? Por las señales que estamos viendo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan. ¿Verdad? Muchos piensan, no, esa señal todavía tarda. Todavía va a tardar. Déjame vivir, ya cuando esté viejito me entrego al Señor. Todavía tarda. ¿Y sabes qué, amado hermano? No es que tarde el Señor, no es que tarde el Señor, sino que dice ahí que es paciente. Porque no quiere que nadie perezca. ¿Cómo es nuestro Dios, hermano? Paciente. ¿Cuántos de los que están aquí son pacientes?
Levante su mano, que es paciente. Y te aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Que te hacen y te hacen y te dicen y eres paciente, paciente. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando ya llegas a un punto en que ya dices, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Ya te tuve mucha paciencia. Y por eso te mando estas señales. Para que te arrepientas, invoques el nombre del Señor y puedas ser salvo. La última, la que sigue. Primera de Pedro 4:7, ¿qué dice, amados hermanos? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad. El fin de todas las cosas se acerca. Y si nosotros estamos bien con el Señor, ¿verdad? Y somos la iglesia del Señor, y nos dice el Señor que ya está cerca, ¿qué decimos? ¿Que ya venga o que no venga? Que ya venga. Ya venga, Señor Jesús. Ya venga, Señor Jesús. Porque estoy listo, porque estoy preparado. Pero si no estás preparado, hermano, ¿qué dices? ¿Ya que venga? ¿O que todavía sea paciente? Amados hermanos, a Dios no nos podemos burlar. Autoexamínese cada uno autoexamínese. Cada quien autoexamínate, hermano. Porque no creo que te puedas engañar a ti mismo. No creo que te diga, a ver, estoy autoexaminando. No, estoy re bien. Soy el más santo de casa de Dios. Si te autoexaminas, ¿verdad? Dices, híjole, todavía hay cosas que híjole, perdóname, Señor. Pero a partir de hoy decido caminar en una santa y piadosa manera de vivir. Amén. Porque tú puedes venir en cualquier momento. Y no solo eso, hermano, sino que nuestro deber es poder ganar a otros para Cristo. Mientras Él no viene, ¿por qué crees? Por misericordia a esos que están perdidos. Lo más lamentable es que los que ya habían escuchado se pierden. Porque dice la Escritura, mejor les hubiera sido no conocer de Dios que habiendo conocido, volverse atrás. La que sigue, con esa terminamos, hermano. No podemos andar en la vida como si nada pasara. Mira, hermanos, los guachicoleros quieren seguir siendo guachicoleros. Los secuestradores siguen secuestrando. Los tratantes de blancas siguen con su maldad. Porque no conocen a Dios. Pero tú y yo no podemos seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Necesitamos vivir una vida santa y necesitamos estar ganando almas para Cristo, hermano. Amén. Así es que en esta tarde, ¿verdad? El Espíritu Santo nos reta a que nos propongamos en nuestro corazón, en cada reunión, por lo menos traer un alma, un invitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si tú andas en una santa manera de vivir y eres piadoso, la gente va a querer venir. Enfócate en alguien, piensa en alguien, ora por él, ¿verdad? Bendícelo, mira, hoy te traje esto, te comparto esto, que vea tu testimonio. Y cuando tú le invites, se va a decir, dice, claro que sí, yo voy contigo, porque he visto cómo es tu vida. No podemos andar en la vida como si nada pasara. Dios nos ha dejado muchas señales en su palabra, las cuales se han cumplido y se cumplirán, hermanos. ¿Tú crees que no se va a cumplir lo que ahí está escrito? Sí, amén. Y ahorita no tocamos muchas cosas, pero habla de guerras, rumores de guerras, de persecución. Se entregarán unos a otros se aborrecerán. Los mismos familiares te van a entregar. Hoy más que nunca debemos estar atentos a todas estas señales. No podemos vivir como los gentiles, que no saben nada ni entienden nada.
Y aún los estudiosos, hermano. La gente que es muy preparada, ya con toda su preparación, no entiende nada. Porque creyéndose ser sabios, se vuelven necios. Porque ¿sabes quiénes son los primeros que se deberían de compartir? Precisamente ellos que están viendo todas las señales. Y muchos se convierten. Han salido varias publicaciones de la NASA. Por ejemplo, una última que yo vi, que la NASA dice ya comprobó que Dios existe. La NASA. Cuando aquí una chiquita panderista sabe que Dios existe. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Así es que, amados hermanos, evaluémonos a nosotros mismos y deja que el Espíritu Santo te muestre qué es lo que tienes que cambiar. Y entreguémonos al Señor todos. Y el martes vamos a hablar acerca de la conciencia que está cauterizada. ¿Qué es la conciencia? Lo que te hace diferenciar entre el bien y el mal. Tu conciencia te dice cuando ve la luna roja, ¿qué crees que te dice tu conciencia, hermano? ¿Qué te dice tu conciencia? Cristo viene. Cristo viene. Pero la Biblia habla de que está, ¿cómo está la conciencia de algunos? Cauterizado. Cauterizada. Y por eso ven y no entienden. Porque ¿qué es cauterizado? Es algo que ya está muerto. Lo quemaron y se murió. Esa parte de tu cuerpo está muerta. Pero gloria a Dios que sabes quién puede resucitar tu conciencia. Jesús. Amén. Y he estado meditando yo en eso. ¿Por qué la gente sigue pecando? ¿Por qué la gente está enferma? Por ejemplo, de enfermedades mentales, hermano. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el corazón. Ahí está la clave. Y tenemos que profundizar en esos temas para que la gente pueda ser libre, para que la gente pueda ser sanada. ¿Y quién nos va a revelar el secreto? El Espíritu Santo. Amén. Lo único que tenemos que hacer nosotros como iglesia es venir con un corazón sincero. Que cada vez que tú vienes a la iglesia con un corazón de escuchar lo que Dios tiene para ti y de obedecerlo con todas tus fuerzas. Y entonces vamos a empezar a ver milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que, amado hermano, no podemos andar como si nada pasara. El Señor puede venir en cualquier momento. Debo de cuidar mi vida, pero también debo de estar ganando a otros para Cristo. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios.